Bienvenidos a la sesión de inicio del módulo 22, Tecnologías emergentes en la resolución de problemas, que actualmente se imparte a los estudiantes de la generación 7. Presiden sus servidoras, la maestra Angélica Yunuen Olivares Trujillo y maestra Ariana Chávez Estrada, quienes vamos a estar compartiendo algunos elementos importantes a considerar dentro de la operación en el aula virtual. Eh, Como objetivo es importante brindar las líneas de acción en función al ingreso, entrega y aprobación, con la intención de dar el acompañamiento específico a cada uno de los grupos que integran a nuestra generación, sobre todo en este caso a estudiantes que están en riesgo alto y muy alto. Vamos también a indicar de qué manera se van a realizar los reportes académicos y reportes ante el asesor tecnológico. Un espacio para comentarios finales y acuerdos. Es en ese momento en el que, por favor, nos van a compartir sus inquietudes, por lo que les agradeceremos dejarlas para ese espacio. Bien, el módulo 22 tiene como propósito el que nuestros estudiantes reconozcan las tecnologías emergentes como mediadoras del análisis de la información y la toma de decisiones a fin de resolver problemas específicos en su entorno. Es en este sentido que ellos van a partir de la detección de una problemática, a elegir algún problema o a fin de brindar una propuesta de solución. Es en este sentido, maestros, que es importante brindar toda la atención a ellos a través del foro de dudas académicas. Y este foro tiene como intención, maestros, el que ustedes promuevan su uso. Recordemos que con base a la guía del facilitador, la atención debe de ser en un lapso no mayor a 24 horas a partir de que el estudiante externa la inquietud. Este espacio no es una vía para la obtención a la resolución a las fases que lo integran. Sin embargo, sí es el espacio en el que ustedes como facilitadores deben de brindar ejemplos sobre cómo resolver cada una de estas. Inclusive ya hay quienes amablemente nos han compartido parte de estos materiales que ya están desarrollando de manera adicional a lo que se incluye en plataforma. Y recordar en este material, maestro, sí es importante facilitar las indicaciones al desarrollo de las fases y el informe de reflexión, sobre todo porque en ocasiones tendemos a solo retomar las indicaciones que ya vienen y prácticamente pues no estamos facilitando lo que ya el estudiante conoce. Es por ello que les hacemos esta invitación. Otra situación que nos ha ayudado mucho y que mencionaba, aparte de estas, la maestra Janet en la sesión de inicio, es que dentro de plataformas, sobre todo los invitamos a que a través del foro de novedades, ustedes integren estos materiales, sobre todo cuando ustedes les sugieren, consultan algún enlace adicional, alguna biblioteca digital o algo que contribuya en el desarrollo de cada una de estas fases, pues lo dejen reflejado en este espacio, porque a nosotros como supervisoras es más inmediato el identificar qué acciones son las que están ustedes detonando. Otro espacio que también vamos a estar siguiendo de manera precisa, con la intención de que también encaucemos al estudiante a que lo visite, es precisamente el que mencionábamos de atención a dudas académicas. Y en el foro de clase, como lo mencionábamos, aquí es importante, maestro, solo acotarles que de repente como supervisoras hemos identificado que se confunden un poco entre lo que es la retroalimentación y la moderación. Dentro del foro sí deben ustedes de destinar un espacio diariamente a fin de que
den ese seguimiento a las aportaciones que han estado realizando las estudiantes a fin de que se cumpla el objetivo. En la apertura es muy importante el que ustedes no retomen las instrucciones que ya vienen en el espacio, sino más bien, como lo mencionábamos, es el que ustedes orienten en función a qué elementos les van a apoyar, a dar respuesta a las detonadoras y a partir de la interacción que ustedes observen previo al cierre de la semana van a incluir una conclusión que englobe precisamente de qué manera, qué es lo rescatable, qué es lo que sí se logró de el objetivo planteado al inicio y a partir de que el foro cierra, que esto es el domingo de cada semana, ustedes el día lunes ya pueden iniciar con la evaluación del estudiante. Aquí se sugiere que una vez que identifiquen de manera clara cuántas aportaciones realizó, es que van a, con base a la matriz, a otorgar esa calificación y brindarle a través del correo electrónico mensajero de plataforma la retroalimentación al estudiante. Es importante que nos incluyan a las supervisoras copia de esa retroalimentación, sobre todo porque en ocasiones hay estudiantes que nos contactan indicando no les quedó del todo claro el por qué la calificación obtenida. Es en este sentido que sí, contamos con el elemento que desde luego debe de cubrir con los indicadores que más adelante vamos a mencionar, habrá mayor claridad y el estudiante seguirá avanzando. En la evaluación a las fases y el foro de clase, una vez al cierre en semanas 1, 2 y 3, ustedes van a contar con 72 horas posteriores al envío y para poder retroalimentar. También es importante en la sesión síncrona ustedes aborden los momentos de los cuales hablaban en la sesión de la coordinación de servicios docentes, sobre todo porque en ocasiones nosotras como supervisoras al momento de evaluarles que llevaron a cabo la sesión y al consultar el enlace que ustedes publican a través de novedades, de repente nos aparece la leyenda que el usuario lo ha eliminado o que ya no está disponible el video o incluso hay situaciones en las que nos indica que somos la única persona que está en ese momento y pues es un indicador de que no se llevó a cabo. Entonces los invitamos a que de manera precisa dejen el enlace, no por esta situación, sino porque esta es una herramienta en la que nuestros estudiantes se apoyan mucho para el desarrollo de sus fases. Por ello, el que la maestra Angélica y una servidora fuéramos muy puntuales en que invitarles a que la desarrollaran dentro de los 3 primeros días de la semana. Sabemos, hay quienes nos contactaron compartiendo, nos tuvieron complicaciones, pero sí es importante, maestros, a partir de esta experiencia, validar con qué herramientas contamos y cuáles son las características de estas, a fin de que en las sesiones de semana 2, 3 y 4 sean atendidas y podamos cubrir este aspecto para en apoyo al estudiante. Entonces, en la retroalimentación que ustedes van a otorgar al estudiante, deben de ser, iniciar con un saludo en el que nos mostremos de manera respetuosa y amigable, en el que incluyamos el nombre del estudiante. De esta forma estamos acotando a que se trata de una retroalimentación personalizada. En la retroalimentación incluir comentarios positivos en función a qué áreas fueron las que el estudiante cubrió, resaltar además qué elementos son los que sí está alcanzando y en la parte de qué áreas son en las que aún ellos cuentan con oportunidad de mejora, ser muy concretos, perdón, y específicos en el sentido de indicarles qué fue lo que no alcanzaron y además de esto es muy importante indicar o brindar
el elemento que les va a permitir alcanzarlo. Es importante también incluir aquí, maestros, dirigirlos ya sea a su sesión, pero no solo decir consulta la sesión de semana uno. Si no resulta de mayor impacto el que ustedes indiquen, en el minuto 23 de nuestra primera sesión abordamos este aspecto a fin de que nutras la elaboración de esta fase, o bien dirigirlos al foro de novedades si es que ustedes desarrollaron algún material en apoyo a este objetivo. Y bueno, es muy importante, aun cuando el estudiante sí tenga claramente en plataforma quién es su facilitador, en el que ustedes incluyan o cierren esta retroalimentación con una despedida, incluyendo lo que es la firma. La firma, maestro, se considera si ustedes colocan su nombre completo, el rol como facilitador o facilitadora y el grupo que actualmente están atendiendo. Entonces, también es importante resaltar y dar crédito a lo que ellos lograron, cerrando con la invitación a que ellos mejoren estos aspectos y sobre todo si se trata de estudiantes que están entregando los 2 primeros días de la semana, tienen esa posibilidad de mejorar. Es en este sentido que más adelante abordaremos cómo es que se va a llevar el control de estas entregas y considerar que solo van a asignar calificación a aquellas fases o actividades en las que el estudiante sí haya subido el archivo en plataforma, no otorgar, si por ejemplo el estudiante les comparte el archivo por correo electrónico o mensajero de plataforma, es en este sentido que les pedimos dirigirlos a subirlos dentro del espacio que se destina para ello. Alguno de los archivos que ustedes al momento de evaluar e identifiquen no es posible consultarlo, les pedimos por favor acudir a la maestra Angélica, una servidora, para que les apoyemos, porque de repente en la retroalimentación identificamos que refieren está el archivo dañado o no lo pueden abrir y demás y otorgan de manera directa un 0 en todos los criterios, lo cual pues no apoya cuando de repente nosotras revisamos e identificamos que sí es posible la consulta y en ese momento tenemos que contactarlos a ustedes. Entonces, maestros, más que nada es para agilizar y el que ustedes puedan seguir avanzando en la evaluación. Asimismo, mencionar que no existen actividades co-curriculares dentro del modelo educativo de prepa en línea CEP. Es por ello que ustedes únicamente van a evaluar lo que en el apartado de evaluación del módulo van a considerar. Bueno, eh, siguiendo la línea que ha marcado la maestra Ariana sobre la evaluación de las actividades sin evaluar, aquí está una pequeña infografía que clarifica un método que podemos seguir para identificar aquellas actividades que se quedan sin evaluar, porque en ocasiones, sobre todo aquellas que están en formato PDF como aparece en la imagen, el filtro de requiere calificación no las detecta. Entonces, cuando verificamos en la página de la actividad y aparece ahí 0 pendientes por evaluar e ingresamos al calificador, vemos que aún hay pendientes por evaluar. Entonces, para poder realizar este filtrado, vamos a ingresar al apartado ver calificar todas las entregas. Vamos a cambiar el filtro a enviadas y posteriormente vamos a ordenar la lista por calificación. Solo basta hacer clic en la palabra calificación para que nos aparezca del menor al mayor. Ahí van a aparecer obviamente las que están sin evaluar, las que tienen, y después van a empezar las reprobadas, las que tienen 0 así de forma ascendente. Entonces, en esa parte vamos a poder detectar aquellas actividades que la plataforma no haya detectado. Es importante que cuando ustedes concluyan la evaluación de cada semana realicen este pequeño ejercicio. Lo van a tener que realizar pues solo 2 veces, o sea, una por cada actividad. Y de esta manera detectar aquellas actividades que se hayan como ocultado del filtro. Es algo sencillo y es algo que les va
a evitar, por ejemplo, que les aparezca en los reportes de desempeño que no evaluaron a tiempo. Respecto al plagio de las actividades y las retroalimentaciones que deben de seguir, tenemos también la infografía de cómo evaluar plagio. Este es un pequeño como fragmento de la infografía. La infografía completa la pueden encontrar en su caja de herramientas del facilitador. Y bueno, tenemos aquí la parte del plagio parcial y el plagio total. El plagio parcial es aquel que en donde el estudiante como solo plagió ciertas partes de la actividad, no lo plagió por completo, no es así como una copia fiel de alguna actividad que haya encontrado en otra parte. Y bueno, en la primera ocasión que ustedes detecten el plagio parcial, se va a colocar como no evaluable en los criterios actitudinal o pensamiento crítico, aunque ahorita está modificado por la matriz de evaluación, que a continuación vamos a revisar, pero aquí lo que tenemos que revisar es la retroalimentación. Se le tiene que indicar la fecha límite para entregar nuevamente la actividad y se le debe de incluir un ejemplo de los párrafos que copió o las referencias o links de donde se copió la información, para que en la segunda ocasión se retroalimente dejando como antecedente la primera retroalimentación. Y bueno, por ser la segunda ocasión en la que lo realiza, se va a mantener la evaluación reprobatoria o la evaluación que haya sacado el estudiante. Entonces es muy importante que en las retroalimentaciones sean muy claros. Esto nos va a permitir eh, que los estudiantes no tengan como aclaraciones sobre por qué tienen esa calificación, no haya como estos clásicos de yo no plagié esto o yo le cambié 3 palabras. O sea, es importante que las justificaciones a la evaluación de plagio estén bien respaldadas. En el caso de que sea plagio total es lo mismo, se les va a especificar el tiempo límite para un nuevo envío y se le va a incluir la referencia o link de donde se retomó la información para acotar como toda esta parte. También se le va a dejar la primera retroalimentación como antecedente. Esto es algo muy importante para que haya ahí como el registro del que el estudiante plagió su actividad. Se va a mantener la calificación en caso de que ya sea la segunda ocasión y también se le va a incluir la referencia de donde nuevamente extrajo la información y plagió por. Respecto a la matriz de valoración que yo les estaba comentando hace un momento, que es muy distinto a la rúbrica que estamos acostumbrados a llevar en los módulos anteriores, bueno, esta parte marca como categorías, criterios y escalas de valoración. En la categoría actitud frente a la actividad, tenemos la parte del criterio, muestra compromiso en la realización de su trabajo, capacidad de trabajo independiente, que es algo que el estudiante obviamente no demuestra al plagiar su actividad. Entonces, esto es una parte en la que sí vamos a poder penalizar esta evaluación. Respecto a las demás criterios que aparecen en la matriz de valoración, es muy importante que ustedes vayan como identificando cuáles son aquellos los criterios que el estudiante no cumple, porque se van a ir modificando con base en lo que el estudiante haya plagiado, si estamos hablando del plagio parcial, ¿no? Si es plagio total, obviamente va a ser no evaluable por completo, pero en cuanto al plagio parcial, va a depender mucho de qué partes de la actividad plagió, o sea, en qué aspectos el estudiante no haya cumplido. Esos son los aspectos en los que ustedes van a estar penalizando. La matriz es muy clara en esas cuestiones, entonces simplemente es como dedicarle un poquito más de tiempo a revisar cuáles son los aspectos que el estudiante no está cumpliendo. Ahora, el informe de reflexión. El informe de reflexión es algo que tenemos en las semanas del módulo. Ya durante la semana les enviamos una infografía al respecto. Los estudiantes están informados también sobre el procedimiento que implica realizar el informe de reflexión. Es muy importante tutores que nos apoyen invitando de manera constante al estudiante a que realice el informe de reflexión, porque esta vez el informe de reflexión sí tiene un peso. O sea, venimos de tiempo atrás
donde cada semana encontrábamos a lo mejor cuestionarios de este tipo, que eran de tipo formativos y que no tenían ningún valor. Entonces el estudiante se puede ir con la finta, a pesar de la información que estamos entregando, el estudiante está acostumbrado a muchas veces no responder este tipo de cuestionarios porque considera que no tienen como un valor representativo en su evaluación, pero ahorita sí lo tiene el 15%, los 15 puntos sobre su calificación final, responder todos los informes de reflexión. Entonces, sí es importante que trabajemos durante todas las semanas en hacer conciencia que si no realizan los informes de reflexión, se van a quedar sin 15 puntos. Si no realizan los informes de reflexión, no va a haber prórroga para realizarlos posteriormente. Y bueno, también en cuanto a la orientación de cómo realizarlos está la infografía. Para eso deben de ingresar al informe, hacer clic en el hipervínculo intentos y en la lista de estudiantes se deben de dirigir a la columna calificación y hacer clic en el apartado del estudiante de valor, ¿no? En este caso, por ejemplo, es en Nayeli San Juan el que se quiere evaluar y va a aparecer la autoevaluación del estudiante. Después de leerla van a hacer clic en escribir comentario o corregir la calificación. Posteriormente a eso, facilitadores, se va a abrir una ventana nueva donde se visualiza la autoevaluación del estudiante y la lista de cotejo para evaluar al estudiante. Con base en la lista del cotejo, deben de escribir una retroalimentación en el recuadro comentario y otorgar su puntuación, siendo el máximo para este rubro 40 puntos. Y después de otorgar la evaluación, deben de hacer clic en guardar para que se guarde la evaluación por completo. Ahora, el puntaje que el estudiante alcanza si él contesta todo el cuestionario es 60 puntos. Para que el estudiante pudiera tener como los 100 puntos correspondientes a la semana, que equivaldrían al 5% de la semana, requeriría los 40 puntos del facilitador. Este cuestionario de reflexión tenemos que identificarlo como un cuestionario que tiene que ver más con aquellas aquellas partes de la educación en las que el estudiante como hace un análisis crítico del contenido que está llevando a cabo y no como aquellas cuestiones académicas que el estudiante está aprendiendo. ¿Qué quiero decir con esto? Que para evaluar este cuestionario de reflexión es mucho más importante que ustedes generen un comentario acertado, de tipo cualitativo, que motive al estudiante, que le motive. ¿Cómo le va a motivar? Bueno, cuando ustedes hagan realmente un comentario personalizado, con una buena crítica a lo que el estudiante esté opinando respecto a sus actividades o respecto a lo que haya abordado durante esa semana. Eso va a enriquecer mucho más la formación del estudiante que el puntaje que en sí pudieran dar, porque es como las materias de ética y valores. O sea, realmente no podemos calificar con un número la opinión de una persona. Entonces, la sugerencia aquí podría ser que se valoran a los estudiantes con 40 puntos y dedicáramos un poco más de tiempo en los comentarios y las cuestiones cualitativas que se deben de requerir para enriquecer la reflexión que los estudiantes realicen cada semana. Después de asignar como los 40 puntos y hacer el comentario, vamos a hacer guardar y una vez que tanto como el estudiante y el facilitador hayan realizado la evaluación del cuestionario, se debe de aparecer un total en la columna, ¿no? Si ustedes no evalúan esta reflexión, no se va a aparecer la calificación en el portafolio de evidencias. Entonces, es muy importante no omitir la evaluación de estos cuestionarios porque sí afectan directamente a la evaluación de los estudiantes. Respecto a la sesión sincrónica, que eso es un aspecto muy importante, se deben de explicar los términos y aplicación de los mismos. Es decir, deben de explicar los temas de la unidad, abordar como bien la temática de una manera amena,
con ejemplos y posteriormente ejemplos de cómo realizar las fases de cada semana que correspondan. Es decir, no se vale solamente decirles qué hacer, sino cómo lo tienen que hacer. Sobre un ejemplo le podemos ayudar a desarrollar cómo tienen que hacer las actividades para que a los estudiantes les quede más claro y atender las dudas e inquietudes. Esa es una parte del propósito de la sesión sincrónica, tener como una atención mucho más inmediata y personalizada a los estudiantes que ingresen a la sesión. Entonces es muy importante que se haga la explicación de todo, que se desarrolle, que se pongan la orden del día, que tengan un material de apoyo y que todo marche como debiera, como lo comentaba la maestra Ariana, que lo desarrollen durante las primeras semanas los primeros días de la semana, esto en apoyo al estudiante ya que pueda desarrollar sus actividades. Y bueno, aquí viene esta parte de cuándo puedo otorgar extensión de entrega. Esto viene en el apartado de la guía del facilitador. Y bueno, la extensión de entrega recordemos que la otorgan los facilitadores y es si el estudiante, tutor o supervisor de calidad hace la aclaración de que el atraso fue por alguna de las razones como enfermedad. Recordemos que los tutores dan como este seguimiento psicoemocional y académico, entonces ahí es donde se le puede como sustentar esta cuestión de que debe extender el periodo de entrega y se reconozca que el estudiante tuvo problemas para realizar la actividad o por cuestiones personales reportadas dentro de las 72 horas posteriores a la fecha límite. Pueden consultar la información en la página 8 del facilitador. Aquí, bueno, durante el módulo están abiertas todas las actividades. Los estudiantes, pues en general no desconocen esta situación. No es como tan necesario que se les comunique, con que ellos continúen con el orden que cada semana les va marcando, pueden concluir perfectamente el módulo de manera estructurada. Una de las razones por las cuales las actividades permanecen abiertas durante el módulo a pesar de las fechas que aparecen en la plataforma es porque las actividades están seriadas y las actividades son muy importantes de aquí al módulo 23. Es decir, estas actividades que los estudiantes están realizando durante este módulo son importantes para el módulo 23. Entonces, muchas veces si el estudiante quiere realizar sus actividades de semana 2, pues va a requerir hacer las actividades de semana 1 primero. No es como otros módulos en donde podemos realizar las actividades de manera aislada sin omitiendo algunos detalles. O sea, todo va entrelazado uno al otro, ¿no? Entonces, simplemente es brindar el seguimiento que requiere cada estudiante, estar muy atento a aquellos estudiantes que requieran pues esta parte de la extensión de entrega, que en general pues no se le, o sea, no es necesario que se lo otorgue porque va a estar abierto, pero pues simplemente es como la autorización para que lo envíe, ¿no? O sea, el estudiante en sí no va a saber que va a estar abierto todo el tiempo, pero estar muy al pendiente como de las entregas, del comportamiento de los estudiantes, de los envíos. Esto es un trabajo colaborativo y de comunicación entre facilitadores y tutores. Entonces debemos dar mucho seguimiento, ver qué estudiantes están enviando antes o qué estudiantes incluso se están retrasando. O sea, tratar de hacer mucha conciencia de que estamos en la recta final, de que es necesario esforzarse y enviar sus actividades cada semana. En esta parte, maestros, que era algo que nos mencionaban en la sesión con el área académica, de qué manera ustedes iban a llevar el control de la carga en cuanto a la evaluación. Esto que menciona la maestra Angélica es muy cierto, es decir, si nuestros estudiantes no tienen el contexto como del todo en que las actividades están abiertas durante todo el módulo, es importante que estemos en comunicación con nuestros compañeros tutores porque los estudiantes de G7 tienden a contactar primero al tutor por lo que ya mencionaba la maestra Angie, por el seguimiento, por aquellas situaciones que se les suscitaron. Y es en este sentido que también tutores, por favor, vamos a manejar en esta ocasión la dinámica de un control en el listado de nuestros tutorados que no enviaron las fases semana a semana. Vamos a seguir trabajando esta parte de fomentar en ellos el que se respete a la autoridad o a la figura con mayor autoridad dentro del aula, que es en este caso el facilitador. Y son ellos a quienes tenemos que contactar para informar qué estudiante va a entregar dentro de este lapso fases que tengan atrasadas, porque
es necesario para que sigan avanzando. Entonces, a ver, facilitadores, en esta parte también les pedimos todo el apoyo porque los tutores de repente están realizando mucho esta labor de acompañamiento y recuperación en aquellos, sobre todo estudiantes que están en riesgo alto y muy alto, y al encontrarnos cerca de la recta final, pues sí debemos de brindarles ese acompañamiento. Incluso hay quienes ya nos han preguntado tanto a la maestra Angélica como a una servidora el de qué manera van a ustedes a controlar las segundas entregas. Es importante que aquí sigamos con lo que los estudiantes ya están muy familiarizados, que es precisamente el que si ellos entregan los 2 primeros días de la semana se les brinde la posibilidad de un segundo envío. En ese momento, como mencionaba la maestra Janet, es dejar la primera retroalimentación, pero sí les pedimos, si ustedes observan mejora en función a lo que primero les sugirieron, también modificar la calificación. No así con aquellos que, por ejemplo, ya están entregando del miércoles en adelante, o bien aquellos estudiantes que ya alcanzaron una calificación aprobatoria, pues sí es mantener esa calificación, pero la parte medular es que ustedes les reconozcan aquello que sí hayan mejorado. Entonces vamos a seguir en esta línea, tutores y facilitadores, para que el estudiante también respete esos tiempos. Entonces, de esta manera, incluso hay quienes quizá puedan valerse por la parte de bloquear la actividad, tratándose de un segundo envío a solo estos estudiantes que están entregando dentro de los primeros días. Y bueno, en la parte tutorial sobre cómo apoyaremos las estrategias que vamos a implementar durante este módulo, pues seguimos en lo dicho, ¿no? Vamos a validar como las peticiones para apoyar a los estudiantes en el caso de plagio, y se requiera como las segundas entregas que está mencionando la maestra Diana. Tenemos que mantener una comunicación constante con el facilitador y sus servidoras, tener presente las políticas de prepa en línea para solicitar la extensión de entrega, o sea, tratar de evitar que haya un desorden en las entregas de las actividades, porque el, lo que se pretende es que se mantenga el control de las actividades, o sea, un control de qué actividades están ingresando, cuáles son las que se están evaluando, o sea, que no haya como ningún desbarajuste entre qué actividades fueron las que quedaron pendientes, cuál es el milésimo envío de este estudiante, sí me explico, o sea, tratar de que se respete de la mejor manera la estructura del módulo, el trabajo de todos, tanto de facilitadores como de tutores. Eh, Orientar a los estudiantes en los tiempos establecidos para la revisión de la calificación, que eso es algo muy importante porque también tenemos estudiantes en pleno módulo 22 que están molestísimos porque el facilitador no los ha calificado y resulta que todavía ni siquiera excede el tiempo de evaluación. Entonces hay que procurar como dar ese pie, ¿no? Sobre todo aquellos estudiantes que, por ejemplo, entregan actividades en jueves, ¿no? En jueves y dicen, es que el facilitador no me ha calificado y yo quiero corregir. Pues técnicamente el facilitador tiene hasta el día lunes para calificar, ¿no? Más o menos. Martes, cumpliendo las 72 horas, lunes, martes. Entonces, no, no es como o algo tan inmediato. Revisar las gráficas de estudiantes en riesgo que vamos a enviar cada mes, cada semana. Vamos a enviar como estudiantes en riesgo los listados, las actividades que se van a enviar. Ahí es donde tenemos que verificar cuáles son las actividades que ya se enviaron, cuáles son las que no se han enviado, qué estudiantes están plagiando, qué estudiantes están haciendo segundos envíos, qué estudiantes quisieran hacer tercer envío, ¿no? O sea, ahí es tratar de trabajar con ellos mucho esta parte de sensibilizarlos sobre el trabajo que implica para el facilitador estar evaluando, y que también es necesario que ellos como que continúen con las actividades de las siguientes semanas, ¿no? Porque tampoco es como que se concentren tanto una semana que pierdan de vista y el hilo de las siguientes. Entonces, aquí hay que trabajar mucho con los estudiantes de riesgo. Por favor, ya a estas alturas ya tenemos que evitar que se nos vayan aquellos que están en muy alto riesgo, ¿no? O sea, ya por lo menos que logren concluir hasta el módulo 23
para que cerrando módulo 23 ya solo estén dedicados a concluir como los pendientes que tienen los módulos pendientes, porque imagínense si ahorita los damos de baja, tendrían que meterse a los módulos pendientes y luego volver al módulo 23. Entonces, es como acortarles un pasito, ¿no? En la trayectoria escolar y estar muy al pendiente de esto. Bueno, ahorita vamos a ver las dudas. Ok, nos mencionaban como la mayor inquietud de algunos facilitadores es esta parte de eh, lo que se mencionó en la sesión de inicio y lo que hace unos minutos comentábamos de cómo se va a llevar el control de estas segundas entregas. Maestros, créanme que nuestros estudiantes de G7 están como muy regulados en esta parte e incluso los tutores tienen muy claro, sobre todo por lo que menciona la maestra Mónica, tiene muy claro qué funciones son las que ellos como tutores y el apoyo que brindan tanto al facilitador como al estudiante, sobre todo porque son quienes dan la pauta para este trabajo en colaboración, esta labor colaborativa. Recordemos también, maestros, que desde el inicio del módulo, tanto la maestra Angélica como una servidora, los hemos invitado a estar en constante comunicación y ver estos dos módulos del área profesionalizante como la oportunidad en que nuestros estudiantes, lejos de verlos como un obstáculo a ya concluir el bachillerato, lo vean como la oportunidad de qué manera van a desarrollar ellos las últimas competencias ya propias a fin de desarrollar esas competencias para la propuesta de alguna resolución de problemas. Sí, maestros, por favor, quienes van a caer en estas situaciones de segundas entregas, créanos, son aquellos estudiantes que son muy dedicados. No se da esto en aquellos que, por ejemplo, por alguna situación estén entregando cerca del cierre de la semana. Es por ello que sí les pedimos tome en consideración el esfuerzo que ellos están haciendo en en un segundo envío. Sabemos que por experiencias en otras generaciones ustedes de repente han bloqueado incluso las entregas. Les pedimos, maestros, si eso les ha funcionado, no hay ningún problema, pero sí es importante que tanto a la maestra Angélica como a una servidora nos notifiquen para que previo al cierre del módulo ustedes deshabiliten esos bloqueos, porque si no vamos a estar afectando a todos aquellos que se vayan a fase de recuperación. Entonces, maestra Mónica, sí la invito a que esté en constante comunicación con la tutora. En verdad, nuestros tutores le van a poder apoyar sobre todo en este seguimiento de qué estudiantes están con rezago en la entrega de fases o qué estudiantes van a requerir esa extensión. No van a hacer la acción de habilitar la extensión porque, como mencionaba la maestra Angie, va a estar abierto durante todo el módulo, pero sí vamos a tratar de hacerle saber al estudiante que sí vamos a seguir llevando este control para que no de repente se disparen las actividades que ustedes ya han evaluado. Ok, entonces nos menciona también el maestro Luis Manuel que en la sesión mencionaron que no debíamos reevaluar las actividades aprobadas. ¿Nos pueden corroborar? Sí, maestro, es lo que le mencionaba de, por ejemplo, aquellos estudiantes que ya obtuvieron una calificación probatoria, sobre todo aquellos que entregan entre miércoles, jueves, viernes, sábado y domingo. Sí les van a dejar la primer retroalimentación. Ustedes van a reconocer qué elementos fueron los que mejoraron e incluir una segunda retroalimentación y en esos casos va a mantenerse la calificación, que fue la indicación que se nos compartió en la sesión.
Sí, maestra Carla Naivi, precisamente por ello es que tenemos que estar en constante comunicación con estudiante, tutor y facilitador a fin de que tengamos ese control, porque la intención es que sí el estudiante solicite el envío de la fase que no haya entregado, o sea, no es que se va a estar dando maestra porque en verdad esto, créanos, la supervisora, la intención o nuestro mayor apoyo es en el sentido de que ustedes concluyan semana a semana con este aspecto y al cierre del módulo no se vean cargados de trabajo. La maestra Mónica Ramírez dice que, bueno, algunos tutores están explicando temas de la semana. Eso es algo muy extraordinario. Los tutores por lo general no explican temas de la semana, abordan otros temas psicoemocionales. Y y bueno, de todas maneras ese aspecto no es como eh, invasivo a las funciones del facilitador, considerando que no está calificando actividades suyas, maestra, o no está otorgando extensiones ni autorizando entregas que sean suyas. O sea, hay que también verificar como cuál es el trabajo colaborativo que se va a estar llevando a cabo. Y, y bueno, pues sería, yo la invito a que le escriba a la tutora, a que, como dice la maestra Ariana, establezca una comunicación de establezca una comunicación de trabajo colaborativo. Hay ocasiones en donde tutor y facilitador hacen la sesión de manera conjunta, entonces esa podría ser una excelente opción y así, bueno, sus preocupaciones disminuyan. Y respecto a me comentaba el facilitador Daniel Alejandro, dice, sobre la retroalimentación del foro, lo hago en mensaje privado y hago copia de algunos, usted como evidencia, considera permanente, lo desea pertinente, lo desea por correo. Bueno, la retroalimentación de los foros, es importante que sí nos hagan copias sobre los mensajes que están enviando, pueden hacerlo tanto en el mensajero como en el correo electrónico, no hay ningún problema, pero no perder de vista como esta cuestión de las copias. Y también la evidencia, por ejemplo, de las sesiones, de los mensajes que ustedes están enviando, las cuestiones informativas, las orientaciones de cada semana, todo eso se debe de publicar en el foro de novedades. Lo comentaba la maestra Ariana, o sea, son espacios en donde ustedes están respaldando su trabajo dentro de la plataforma educativa y es mucho más fácil que en un futuro, cuando haya aclaraciones, que esperemos que no haya, pero si se presentara alguna oportunidad y ustedes quisieran alguna aclaración sobre su desempeño, ustedes tienen, por ejemplo, su foro de novedades y ahí pueden respaldar como todo lo que ustedes están realizando. Eh, la maestra Ariana, facilitadora María del Carmen, comenta o comentó que no es necesario una nueva retroalimentación, que la retroalimentación que ustedes realizaban era suficiente y que en el caso de la segunda entrega, este, pues simplemente se valorara el esfuerzo que los estudiantes estaban realizando durante la semana. Por lo general las segundas entregas son de estudiantes que entregaron sus actividades entre lunes y martes, y en el comportamiento de la generación eso es algo muy minoritario. O sea, si acaso van a tener a lo mejor 4, 5, máximo 10, y eso ya es mucho, estudiantes que hayan entregado actividades entre lunes y martes. La gran mayoría los comienzan a entregar jueves, viernes, sábado y domingo, y ahí ellos están perfectamente conscientes que en las segundas entregas, o sea, ya ni siquiera es algo viable por los tiempos de evaluación que comenté justo hace rato en la sesión. La maestra Claudia Rodríguez dice, el informe de reflexión se califica semana con semana. Sí,
se califica semana con semana el informe de reflexión, es muy importante que se haga esa evaluación. También es importante para ustedes como facilitadores realizarlo, les va a permitir darse cuenta como de cuál es la percepción académica que los estudiantes están llevando semana con semana. Yo les recomendaría que sí le dedicaran así como un ratito, que lo aprovechen ustedes para también hacer una reflexión sobre lo que los estudiantes están respondiendo, hacer comentarios positivos y motivantes, y bueno, lo que habíamos comentado sobre la evaluación de este informe. Sí, es importante, pueden hacer una nota comentando que ya había una entrega previa de las actividades, pero sí, o sea, sí veo que está causando como un poco de ruido y realmente no es algo como tan preocupante porque no van a tener 60 segundas de entregas, o sea, van a tener muy pocas segundas de entregas. A veces hay semanas en las que ni siquiera hay segundas de entregas, o sea, es muy complicado que un estudiante solicite la segunda entrega. La segunda entrega generalmente la solicitan estudiantes que o reprobaron la actividad por plagio o por lo que sea, pero la reprobaron, o aquellos estudiantes que tienen como algún desempeño de excelencia, que incluso hasta sacaron 90 en la primera entrega entre lunes y martes y quieren mejorar su calificación por alguna cuestión, pero es muy, o sea, poco, o sea, es realmente nada, pero solo queríamos aclarar esta parte de la evaluación de las segundas entregas. El maestro Luis dice, al momento de otorgar la retroalimentación de los foros de clase, yo las hago por medio del mensajero de la plataforma y le envío copia al SAC. ¿Cuántas copias debo enviar a nuestro SAC? Pues debes de enviar una copia por cada retroalimentación que estés realizando. No importa que nos atores la bandeja de entrada. Nosotras vamos a estar revisando las retroalimentaciones que tú realizas y bueno, no importa cuál sea el número. La maestra Mónica Canul dice, yo soy tutora, me estoy enfocando en explicar la diferencia entre la modalidad de la evaluación de las actividades porque hay muchas dudas con respecto a esto. Sí, o sea, es importante que se brinde como la orientación a los estudiantes. Gracias, Mónica, por la orientación que estás otorgando. Y bueno, o sea, es como continuar con esta comunicación. Yo veo que la mayoría de los tutores se ha presentado incluso con ustedes y se ha puesto a sus órdenes. Entonces creo que es importante tener este trabajo colaborativo. La maestra María del Carmen nos pregunta sobre la indicación de que en tercera semana ya no se les permita. Maestra María del Carmen, lo que mencionaba la maestra Janet era en situaciones que se dieran en semana 4, no en semana 3. Entonces, por favor, en semana 3 todavía tenemos que estar evaluando aquello que usted reciba, desde luego bajo el control que mencionábamos. Y sí invitarles, si se da alguna situación ya en semana 4, a trabajarlas en fase de recuperación con el tutor. Realmente quienes ya tienen experiencia con módulo 22 y módulo 23, se identifica que en el módulo 23 retoman aquello que se va a trabajar en este módulo, pero con mayor profundidad y mayor solidez para que al final entreguen lo que les está entregando. Es que no es recursamiento, maestra María del Carmen. Yo creo que hay que informarnos, se llama fase de recuperación. Entonces es importante no confundir los términos porque el recursamiento se da cuando los estudiantes han acumulado 3 módulos no aprobados, se les activa una baja parcial y a partir de esta etapa ya se les invita a la modalidad que usted menciona. Lo que se comentó en la sesión de inicio con académico fue a fase de recuperación, maestra. Cualquier situación, aún así le invito a que lo podamos hablar de manera directa entre el supervisor y usted, a fin de que quede mayor claridad. Maestra María del Carmen, ¿me podría compartir si es la primera vez que usted imparte este módulo? Sobre todo para poder apoyarle con el material. Ok, mire, entiendo. Sí, maestra, mire, le vamos a compartir el material, pero además orientarla
en ese sentido porque usted no va a poder iniciar con la evaluación si el estudiante no ha respondido. La indicación que tienen ahorita nuestros estudiantes es que lo intenten una vez que ya le hayan enviado a usted las dos fases. Entonces estamos tomando nota para que la supervisora nos contactemos con usted y podemos abordar de manera particular esta orientación de cómo vamos a estar trabajando porque, sobre todo porque como es la primera vez, vemos si tiene algunas dudas, pero es natural, maestra. Entonces, en este sentido, con todo gusto, tanto la maestra Angie como una servidora le vamos a estar apoyando. Denos oportunidad a que la contactemos y abordemos estos casos. Gracias a usted, maestra. Entonces, me comunico más tarde para fijar la estrategia y que usted pueda seguir avanzando. Y bueno, no sé, en caso de que ya no haya más dudas, vamos a dar por concluida la sesión. Vamos a ponernos a sus órdenes. Aquí aparecen en la pantalla los datos de contacto. Es importante tener mucha comunicación, de verdad acérquense con la tutora o con sus servidoras y los tutores igual, o sea, aquellos estudiantes que tengan como cuestiones muy particulares, ya sabemos que la comunicación con el facilitador es 100% lo que va a definir el éxito del funcionamiento de este módulo. Cambia un poquito la dinámica, pero en general es lo mismo, ¿no? O sea, son actividades cada semana, los informes, o sea, realmente es como pues continuar, ¿no? Sobre lo que hay y se les va a estar orientando de manera constante cualquier duda o comentario que tengan al respecto. De verdad, es mejor que nos comuniquemos y aclaremos cualquier duda que a que lo dejemos postergar hasta el final. Agradecemos mucho su asistencia y bueno, que tengan una excelente tarde.